Bancaria. Economía, negocios y actualidad de marketing. Circuito Éxitos. Bueno, tenemos ya en línea telefónica a Leonardo Palacios. Él es abogado, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, y la semana pasada lanzaba una alerta hablando con relación a la eliminación del impuesto a las grandes transacciones. Así que bueno, lo tenemos en línea telefónica y queríamos preguntarle por qué. Esto es un clamor desde hace rato, no es la primera vez que lo escuchamos. Muchos entrevistados acá lo dicen y bueno, nos gustaría saber por qué se está pidiendo esto. ¿Cómo entorpece esto los negocios justamente? Y lo tenemos ahí en línea. Leonardo, bienvenido. Gracias por Muchísimas gracias. atendernos. Buenas tardes. No, gracias, muchísimas gracias a ustedes por la Ujú. invitación. Creo que es un tema importante siempre discutir. Las propuestas en materia de reforma tributaria o las propuestas de reformas o modificaciones a la estructura impositiva debe ser un debate continuo, no debe Ujú. ser algo coyuntural o esporádico, y lo mismo debe ser toda propuesta que se haga por parte del Ejecutivo o del Poder Legislativo en relación a la modificación o supresión de los impuestos. Tiene que ser una discusión abierta. Claro. Muy bien, tú lo señalabas en relación al impuesto a las grandes transacciones financieras, que es un impuesto altamente regresivo, lo hemos dicho hasta la saciedad, inflacionario, no toma en cuenta capacidad económica, y desde el punto de vista del costo de transacciones de las empresas, aumenta el costo de transacción, entendiendo por ello la forma en que se harán los negocios, los intercambios comerciales, los intercambios en prestación de servicios, su adquisición, recepción y los insumos para consumo intermedio, en el sentido de que un impuesto del 3% cuando se paga en divisa, los montos pactados o cuando se generan todo aquello que representa una agregación, un pago, una compensación, todo eso se va trasladando, todo eso va implicando mayores costos, y si tomas en cuenta el efecto dinámico distorsivo de la propia inflación y la devaluación, obviamente el impuesto acelera más esos procesos que perjudican en definitiva no solamente al empresario, porque el Ujú. empresario produce, el empresario tiene la vocación de arriesgar, de asumir, de Claro. emprender, que es lo que significa realmente ser empresario, Ujú. pero quien repercute eso negativamente es para el fisco, porque hay muchas personas que buscan evadir Evadir. y se Ujú. mantienen en la penumbra, lo cual por supuesto no es lo deseable. Nosotros siempre hemos estado preocupados por la formalidad, la legalidad en el ejercicio de las actividades económicas en general para cualquier tipo de impuesto, y eso exige por el gobierno una transparencia, una racionalidad de la imposición, y por la otra perjudica a el consumidor final, porque en la medida en que tú tengas una cadena, entre más larga la cadena, en mayor causación o plurifase del impuesto, mayor se hace el costo que se traslada en el precio. Entonces, por supuesto, la inflación en los consumos finales se hace mayor, y por lo tanto, en consecuencia, la capacidad económica ya mermada se perjudica, se exponencia. Y eso tienes que tomarlo en cuenta no solamente con el impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso, También hacías un llamado con el IVA, que había que de alguna manera pues rediseñar un diseño más eficiente del IVA también, claro, Leonardo. sí, es efectivamente, gracias a lo que tú señalas. En el Ujú. caso específico del IVA, el gobierno tomó en su momento para ellos una decisión acertada, que fue fuertemente criticada, en el sentido de llevar el periodo de imposición del IVA de ser mensual a semanal. Después de varias reuniones, comunicados, pronunciamientos, se logró que se llevara a quincenal. Pero eso es contra natura, eso va contra la esencia del impuesto, y hace que, por supuesto, se le aliente la evasión, se perjudica el flujo de caja y, en consecuencia, el costo de transacción, que se traduce en mayor complejidad, cierre de empresas. No, es que incluso hasta los contribuyentes especiales, que somos todos, Bueno, tenemos que hacerlo eso, quincenal. claro, y además que eso O sea, como si tuviéramos tanto ingreso, Leonardo. se desnaturalizó. La contribuyente especial es Exactamente. una categoría que es necesaria cuando tú tienes un registro efectivo que lleva a que efectivamente sean contribuyentes especiales aquellos que tienen capacidad económica, Exacto. O y sea, que obviamente tú quieras, por ejemplo, tener una especialidad en la fiscalización para, por ejemplo, el sector petrolero, para el sector bancario, sector seguro, mercado de capitales, o aquellas empresas que por su complejidad requieren de un conocimiento específico por parte de la administración tributaria de sus actividades y registros, o cuando existe una regulación
en materia de registro, que tiene una contabilidad específica, como los sectores financieros mencionados, que requieren de una preparación. Pero cuando tú llevas la categoría de contribuyentes especiales, es un subterfugio para modificar leyes tan complicadas e inflacionarias como el IGTF o el impuesto al gran patrimonio, diga que es al gran contribuyente, y eso es un subterfugio que debe Así es. equipararse. También tiene el problema del impuesto a las actividades económicas, el impuesto municipal, que es el impuesto a los ingresos brutos. Es un impuesto que anunciaron a finales del año se iba a armonizar y coordinar con la tributación nacional, y hasta ahorita no se ha aprobado. ¿Qué hicieron los municipios? Comenzaron a anticiparse y a incrementar las alícuotas o porcentajes impositivos aplicables a la base de ingresos brutos, y en consecuencia la presión fiscal es mayor. Además tiene una cantidad de contribuciones para fiscales que afectan a sectores en general de manera transversal y a sectores específicos en cada una de las vigencias, que sea un sector en el caso del sector de comunicaciones o telecomunicaciones, un sector en el caso específico bancario, como la contribución del 5% sobre el ingreso bruto de la banca. Y si tomas que además la banca tiene esos tributos, la eliminaste del ajuste por inflación, y encima de eso lo obligas por política monetaria a tener una política de encaje irracional, obviamente eso lleva a que se disminuya la posibilidad de crédito, y al no existir crédito no hay crecimiento económico. Claro. Entonces, Ahora, ¿cómo afecta definitivamente, si pudiéramos tener un ejemplo, Leonardo, al comerciante y también al que va a pagar, no solamente al que vende, sino al que paga este impuesto? claro, cuando tú adquieres bienes, Ajá. insumo, consumo intermedio, tú estás desembolsando un 3%. Eso indiscutiblemente ya lo hagas por pago, compensación o de otra forma de extinción de obligaciones. Y eso lo vas a incorporar en tu proceso productivo. Es parte del elemento de fijación del precio. Y el consumidor final, cuando pague también, pague en divisas, y la divisa es algo que es normal. La divisa es algo que se ha mantenido y todo el mundo tiene su dolarito en el bolsillo. Claro. Obviamente eso va afectando y deja sin efecto el IVA, porque entonces la vigencia de exigencia del impuesto del 3% disminuye la exención del impuesto, en el caso específico del impuesto al valor agregado, y eso disminuye capacidad económica. Claro. Tú tienes que tener imposición para poder tener en el Estado recursos y actividades económicas. Pero si tienes todo este conjunto de impuestos que hemos mencionado al random, sin ningún tipo de exhaustivo, sino simplemente mencionando varios, a eso le agrega los impuestos municipales, estadales, le agrega la inflación, va a llegar un momento que el contribuyente o el empresario formal va a pensar seriamente en irse a la informalidad, y ahí es cuando comienzan los problemas. Afortunadamente, las grandes empresas, que deberían ser los grandes contribuyentes, son las más formalizadas porque son sometidas a fiscalizaciones permanentes, controles internos, Claro. controles accionistas, pero hay un pequeño contribuyente que se va a la informalidad. Claro. Y eso entonces Y trae ahí problemas, afecta el negocio totalmente, ¿no? afecta la recaudación, Todo. afecta la seguridad, afecta la calidad del producto, y obviamente trae una serie de inconvenientes, anejos paralelos, que son daños colaterales, por los cuales sin duda alguna se debería buscar la manera de adelantar una profunda modificación y reforma tributaria, en el sentido de lograr minimizar el impacto de estos impuestos regresivos, repotenciar el impuesto sobre la renta, reajustar el IVA en cuanto a las exenciones, las devoluciones, incentivar la inversión eliminando el impuesto a los grandes patrimonios, eliminar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y si es una decisión que se diera ahorita, por ejemplo, bueno, y hay necesidad de flujo de caja y mantener la distorsión, mantenerla entonces hasta finales de año, como existió en el pasado, y no lo conviertas en un tributo permanente, es decir, un ingreso ordinario. Claro. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Ya se recaudó el impuesto sobre la renta. Esperamos bueno, se espera, no se espera, hay mucho decir, se espera que se movilice un poco más, se recupere más el año que inició lentamente. Y bueno, Bueno, una buena caída de consumo por sí, problemas de la devaluación, y eso llevó a que el sector comercial tuviese una baja cercana al 40%, como lo ha expresado totalmente. con Comercio. Y tú lo ves en lo que somos prestadores de servicios, vemos que hay servicios que se mantienen, pero hay otros servicios que han decaído. No todos son restaurantes, no todo No, y es no todos los restaurantes tienen la capacidad como para mantener así es. instalada su prestación de servicio. Tal cual. Gracias, Leonardo. Se me acabó Un el placer. tiempo. De verdad, muy Gracias a atenta. ustedes. Ok, No, buenas gracias, tardes. Graciela. Claro que sí. Placer. El doctor abogado Leonardo Palacio, especialista pues en estos temas tributarios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Hablábamos pues de
bueno, esta eliminación o en todo caso, pues que se replantee esto del impuesto a las grandes transacciones. Es un clamor que piden tanto personas como comerciantes y como, bueno, en general, como empresarios. Hacemos nosotros una pausita para colocar la música del circuito de éxitos y continuar con mucho más. 1:46. Una